Bueno, somos estudiantes de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huachi. En esta oportunidad venimos a hablarles sobre Max Weber. Max Weber nació en Erfurt, Alemania en 1864. Fue un economista, sociólogo e historiador alemán. Max Weber recibió mucha influencia de sus familiares en lo que respecta a las políticas. Fue también miembro encargado de redactar la Constitución alemana en la República de Alemania. Max Weber murió en Múnich en 1920. Sus obras importantes como una de sus obras más importantes fue La ética protestante en el espíritu del capitalismo. También tuvo como obras La economía y sociedad, Historia económica general. Su metodología o objetivos de Max Weber fue basado en la teoría marxista y la influencia del movimiento obrero, la cual obtiene las preguntas que seguían a su investigación, como por ejemplo, ¿cómo surgió el capitalismo occidental? ¿Cuál fue su futuro? ¿Qué características posee? Su metodología lo podemos basar a cinco variables, como fue los valores, la neutralidad axiológica, la teoría del tipo ideal, la causalidad adecuada y el comprensivo. En los valores podemos decir que son las formas de apreciación de estimulación de los fines últimos de la sociedad y están sujetos a la ciencia individual de los hombres. Y la neutralidad axiológica, esto consiste en que solo se compete describir y explicar un fenómeno en un fenómeno. La teoría del tipo ideal. Podemos decir que de esta teoría de tipo ideal es la construcción mental formada por la exageración o acentuación de uno o más rasgos o aspectos observados de la realidad. La causalidad adecuada. Esto se define como la causalidad neutral. Es una causa que puede repetirse y generar el mismo fenómeno. Y en lo comprensivo podemos decir que consiste en imaginarnos los motivos, las finalidades, los valores de los hombres que generen un determinado acontecimiento, ¿no? También le podemos decir que su marco teórico de Max Weber fue el que permitía formular las bases científicas de una manera, podemos decirlo, formuló también este camino donde consiguió varios aspectos como la neutralidad y los valores axiológicos, los tipos ideales, la causalidad adecuada y la comprensión del Bernstein. Max Weber nos habla también de la ética calvinista, que fue la causa adecuada del capitalismo. Con conceptos y características nos podría decir él también que la esencia del capitalismo se basó a dos grandes personas o personajes, como le estamos hablando de Max Weber y el marxismo. En la esencia del capitalismo, en la perspectiva del marxismo, él podría decir que es la explotación del trabajo asalariado y la plusvalía, pero en cambio Max Weber nos dice que en esta es la racionalización del espíritu del cálculo, el tanto que en los conceptos que produce Marx nos dice que es la acumulación del capital que se separa al trabajador directo de sus medios de trabajo. Y en cambio Max Weber nos dice que es por la ética calvinista que se justifica, que permite el ahorro y el cálculo del lucro, o sea, del dinero. También Max Weber define la sociología. ¿Cómo lo define Max Weber la sociología? Max Weber lo define la sociología como la ciencia encargada de la comprensión interpretativa de la acción social y que por lo tanto explica las causas y sus consecuencias. Por lo tanto, la sociología debe ocuparse de la causalidad y la sociología debe emplear la comprensión interpretativa. La sociología sustantiva, según Weber, es la causalidad, la ciencia y la comprensión interpretativa. Max Weber también nos habla de la acción social. Max Weber diferencia la acción y la conducta. O sea, podemos decir
para decir qué es la conducta, esta es la observación tanto entonces como ahora, el comportamiento automático que implica los procesos no pensados de un individuo. Y la acción, mediante la teoría de la acción en los individuos, en las pautas y las regularidades de propósito más claros de Weber, él consistía en concentrarse en su acción y no en la colectividad. La acción social para Weber nos dice que también es la orientación del propio individuo, solo existe para los demás como una conducta o varias personalidades individuales. También esta se concierne a los individuos, no a las colectividades, como ya lo dije. Para Max Weber, la acción social es la sociología, que es la ciencia de la acción social. Esta acción social nos da porque se da a una manera colectiva, o sea, es el razonamiento lógico de nosotros que le damos un sentido a lo que hacemos. ¿Ya? Y siguiendo con lo que nos dice Max Weber, también Max Weber nos habla de los cambios sociales. Nos dice que los cambios sociales se pueden definir como las transformaciones de las condiciones de los grupos humanos, de estructuras, de un sistema de valores. Así podemos tomar como por un ejemplo como en la familia del tiempo primitivo hasta la actualidad, desde la familia extensa hasta la familia nuclear, como es el papá, la mamá y hijos, ¿no? También en los cambios sociales, la tendencia fundamental es la racionalización de la acción social, de las instituciones sociales, como es las tradiciones y los racionales. En los tradicionales podemos ver son las cuales son sencillamente siguen las huellas de los antepasados, y los tradicionales son la evaluación lógica de los efectos que tienen el gobernar el comportamiento. También Max Weber nos habla del problema central. El problema central teórico de Marx fue la teoría marxista y sin influencia en el movimiento obrero de la teoría del combate, y la cual obtiene las preguntas que guía su investigación de Max Weber, ¿no? Max Weber no tenía conectividad con la teoría marxista, por las cuales construyó una propuesta ideológica, metodológica y política contraria a la de Marx. También Max Weber, su modelo de estratificación, nos podría decir que él lo estratificó en tres, como es económico, social y político. En lo económico podemos decir que son las clases y que su principio estratificador es la producción adquisitiva de los bienes y la posibilidad de la vida. También en lo social podemos decir que él nos dijo que están los estatus, los grupos de estatus, como el consumo de bienes, el estilo de vida y el hogar de estima. En lo político, Max Weber nos dijo que son los partidos, y en su principio estratificador nos dice que es el poder mismo. La neutralidad axiológica. La neutralidad axiológica es una investigación que deja ser valorativa. El investigador tiene que ser neutral con el objetivo de estudiar su objeto. Por lo contrario, daría un resultado anticipado a la investigación. La investigación científica no deja de ser valorativa. Desde el momento en que se escoge un tema y se selecciona, lo esencial del objeto estudiado sobre
lo esencial del objeto estudiado y, y la comprobación de estas deben estar sujetas, entrelazadas a la coherencia de la demostración lógica. Bueno, por ahora, esto no es todo. La que les habló fue Vanessa Rodríguez Puma. A continuación les pasaré a mi compañera Jessica Granados Cano para que les siga explicando sobre Max Weber. Bueno, continuando con la exposición, encontramos la valoración. ¿Qué es la valoración? Son formas de apreciación y estimación de los fines últimos de la sociedad y que están sujetos a la conciencia individual de los hombres. Es escoger un problema a estudiar por afinidad e importancia. Valoración, sus características son 3. A partir de la elección valorativa se obtienen patrones normativos, se pueden indicar de conducta. Segundo, la elección de uno u otro valor se da por medio del sentimiento a la fe. Es subjetivo. La existencia de las múltiples opciones y conductas hace que el movimiento social sea algo difícil de predecir. Características. Continuando con las características de la valoración, la pluralidad de los valores no complementarios y diferencia entre sí. De la elección valorativa se obtienen patrones normativos de conducta. La elección y selección de un valor se da por medio de sentimiento y fe. La valoración según la investigación científica. En la investigación científica, la valoración determina la selección del tema que se va a tratar, luego precisar en su totalidad lo que se va a estudiar y por último la diferenciación de lo esencial de lo accesorio. Las apreciaciones de la valoración. El que se formulen los diferentes puntos de vista a partir de la valoración hace que la investigación social nunca termine, ya que un mismo objeto puede ser tratado de diferentes maneras, según la apreciación del que lo investiga. Siguiendo la racionalización. La racionalización es la característica fundamental del capitalismo. La causa adecuada que permitió su generalización es la ética protestante. La racionalización capitalista. Encontramos dos, la tecnocratización y la burocracia. ¿Qué nos quiere decir con la tecnocratización? Dice que es la búsqueda y organización de medios eficaces para lograr un fin, sin importar quién lo produjo ni para qué. La burocracia es un conjunto de funcionamientos que se designan a partir de pruebas de eficacia o por antigüedad en otros puestos menores. El poder. ¿Qué significa con esto el poder? Significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia, y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Encontramos dos pasos del poder, el poder legítimo, el poder ilegítimo. El poder legítimo nos dice que el orden es el orden aceptado y efectuado de una u otra persona. El poder ilegítimo nos dice que es el poder no es aceptado, voluntad sucede con violencia o influencia. Es decir, por ejemplo, en el poder legítimo, nosotros para poder hacer un voto, nosotros votamos por sí mismos nosotros. Y en el poder ilegítimo es cuando nosotros nos obligan a hacer algo. Definición de los conceptos. Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Otro sería, por dominación debe entenderse que la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Por la disciplina debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia para un mandado. El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles puede colocar a alguien y en la posición de poner su voluntad en una situación diferente. El poder y la denominación en la vida social. Encontramos tres pasos: el poder personal, el poder político y el poder militar. En el poder personal, vemos que una persona tiene la posibilidad para influir sobre la opinión del otro. En el poder político, vemos que algunas veces muchos ejercen poder sobre otros por su alta jerarquía o posición. En el poder militar, puede ejercerse por el poder físico. Tipo ideal para Weber. Son los instrumentos teóricos que el investigador construye para así poder guiar su investigación.
El tipo ideal es una construcción mental formada por la acentuación de uno o más rasgos o aspectos observados en la realidad. Su existencia no existe en la realidad, es creado por el hombre en su cerebro. Sirve para comparar situaciones reales y establecer relaciones actuales. El tipo ideal para Weber es una organización de relaciones inteligibles, propias de un conjunto histórico o de una realización de acontecimientos. Es una herramienta que utiliza el sociólogo para aprender la realidad. Está vinculado con lo característico de la sociedad y la ciencia moderna, o sea, el proceso de nacionalización. Se relaciona con la concepción analítica y parcial de la causalidad. Permite aprender individuos históricos o conjuntos históricos. Aún esta comprensión es siempre parcial. Implica la relación con los valores y la comprensión. Tipos ideales. Los tipos ideales de individuos históricos, tipos ideales que designan elementos abstractos de la realidad histórica. Tipos ideales están construidos por las reconstrucciones racionalizantes de formas de conducta de un carácter particular. En los tipos ideales de individuos históricos, el sociólogo elige en el centro histórico, es decir, un cierto número de rasgos para construir todo un mundo de inteligencia. En los tipos ideales que designan elementos abstractos de la realidad histórica, encontramos el cunado que se combina permiten caracterizar y comprender los conjuntos históricos reales. En los tipos ideales están constituidos por las reconstrucciones racionalizantes de formas de conducta de un carácter particular, es decir, un ejemplo, la teoría económica, que es la reconstrucción ideal típica del modo en que los sujetos se conducieran si fuesen sujetos económicos. El tipo ideal para Weber son 4: el histórico, de la sociedad general, de la acción y estructural. En lo histórico vemos que es el tipo ideal encontrado en una época determinada. De la sociedad general, fenómenos que suceden a largo tiempo. De la acción, basados en la motivación de un autor. En lo estructural, se obtienen por las causas y consecuencias de la acción social. La causalidad social. Se da en la sociedad, por lo tanto los acontecimientos son imprescindibles. Cada acontecimiento es único e irrepetible. Existen causas que lo generan, pero estas son únicas y singulares. La causalidad adecuada. La entendía como la probabilidad de que un acontecimiento fuera seguido o acompañado por otro. La causalidad adecuada también es, dentro de las causas, hay una que determina los acontecimientos sociales. A esa causa Weber la denomina causa adecuada. El método para encontrar la causa adecuada es utilizar la imaginación, que consiste en pensar qué sucedería en el acontecimiento estudiado si suprimiéramos una determinada causa. Westerveen, hablemos de la comprensión. Weber creía que los sociólogos tenían la ventaja de comprender los fenómenos sociales. El Westerveen constituye un acercamiento especial de la comprensión e interpretación de los escritos publicados. Su objetivo era comprender el pensamiento del autor, así como la estructura básica del texto. Tipos de legitimación. Encontramos son 3: legal o racional, la tradicional y lo carismático. ¿Qué nos quiere decir con legal o racional? La aceptación del poder establecido, al considerarlo producto de normas y leyes. Por ejemplo, la República Democrática. En lo tradicional, es la aceptación, el poder porque siempre ha sido así. La costumbre lo fundamenta. Ejemplo, la monarquía. La carismática es la aceptación del poder basado en los méritos personalmente el dirigente. Valentía, inteligencia, santidad. Ejemplo, los movimientos revolucionarios. Bueno, eso es todo, que estamos culminando con el autor Max Weber. Yo las que les habló fue Granados Cano Joelín Jessica. Gracias.